Palabra, perdón, el diputado Heller, a mi izquierda. Como corresponde. Sí, ya que verá. No, gracias. Bien, gracias, presidente. Un poco de distensión no viene mal. Quiero empezar con un comentario referido a una aseveración que hizo en la primera intervención, cuando se comenzó este debate, el diputado Pastori, que habló del plebiscito nacional que tenía esta postura del arreglo con los buitres, dado que, según su interpretación, los dos candidatos presidenciales que fueron la segunda vuelta coincidían en el camino a seguir. Lamento decir que discrepo absolutamente con ese criterio. Efectivamente, el entonces candidato Macri había dicho con mucha anterioridad que había que ir y pagar al contado porque había un fallo y ya está. Hay declaraciones públicas hechas en los medios, etcétera, etcétera, donde él dijo, se terminó, perdimos, hay que ir y pagar todo lo que el juez dice que tenemos que pagar. El otro candidato, el candidato Scioli, todo el tiempo habló de que había que acordar en condiciones justas, legales, equitativas y sustentables, que es la postura que se ha mantenido permanentemente, porque hay que decir que el anterior gobierno nunca dijo a estos no le queremos pagar. No, señor, no me discuta, nunca lo dijo. No es cierto. Sí, no es cierto. Usted sabe que no es cierto, señor Barletta. Mire, cuando se abrió el canje 2005 era para el 100% de los acreedores. Entraron los que quisieron entrar. Cuando se reabrió en el 2010 era para todos los que no habían entrado en el 2005. Entraron los que quisieron agregarse y siguieron afuera los que no quisieron entrar. Está claro que ese 7%, o buena parte de ese 7%, tenía desde el momento que compró bonos en default a precios irrisorios, la pretensión de judicializar y no de arreglar. Por lo tanto, el no arreglo de ninguna manera es imputable a la falta de voluntad de la gestión anterior, sino a la decisión previa asumida por quienes compraron esos bonos para litigar y obtener esa ganancia sideral que pretenden obtener y que estarían a punto de lograrlo si prospera esta iniciativa que nos ha mandado el Poder Ejecutivo. La segunda cosa que quiero decir tiene que ver con esta discusión de si hay riesgo o no respecto del resto de los acreedores. Todos coincidimos en que la cláusula Rufo ha vencido el 31 de diciembre del 2014. Por lo tanto, creo que podemos coincidir unánimemente en que no existe riesgo de que podría prosperar un litigio a partir de reclamar la vigencia de la cláusula Rufo. Sin embargo, no creo que se pueda decir lo mismo respecto de la ley que estamos tratando y discutiendo y que se pretende derogar. Voy a volver a repetir lo que le dije al ministro Kicillof en la oportunidad de su presencia aquí. Perdón, Pratgay. Está bien. Sí, le pido disculpas. A los dos. Bien. El artículo segundo de la ley 26.886 que se pretende derogar dice, los términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda. No podrán. Acá se ha dicho que es potestad de este Congreso anular esta ley, dictar otra, derogarla, modificarla, etcétera, y indudablemente que es así.
Lo que está en discusión no es si este Congreso tiene esa potestad. Lo que está en discusión es si un tercero que actuó en función de la existencia de esta ley no tiene derecho a reclamar cuando el Estado decide cambiar la regla. Porque ese 93% aceptó, como alguien dijo hace un ratito, no porque eran amigos directos de la Argentina, sino porque creyeron que era la mejor condición que podían obtener. Y tuvieron un compromiso del Estado Nacional, convertido en ley, que le decía que no iba a haber ninguna condición mejor. Varios diputados, entre ellos el diputado Sánchez con mucho énfasis, han planteado aquí que en realidad no se trata de un acuerdo y por lo tanto no sería alcanzable, dado que es un fallo que hay que cumplir y no un acuerdo voluntario. Me surge una pregunta desde mi condición de no abogado, si efectivamente no es un acuerdo y es un fallo que hay que cumplir, ¿por qué diablo tenemos que derogar la ley Cerrojo? Vayan directamente y paguen. No hace falta derogar la ley Cerrojo. No hace falta derogar la ley Cerrojo si es un fallo que hay que cumplir y no un acuerdo que se está negociando. Por otro lado, si es un acuerdo que se está negociando, pese a que hay una sentencia, como por ahí se dice, hay una sentencia y no tenemos más remedio. Sin embargo, al mismo tiempo y al ratito se dice, hemos logrado una quita respecto de esa sentencia. Quiere decir que entonces hay una capacidad de negociación, se está negociando, y así como se logró esa quita, si hubiera una posición de mayor firmeza, posiblemente se podrían negociar mejores condiciones. Y ahí viene lo que nosotros vamos a presentar. De mi parte voy a presentar un dictamen, en minoría obviamente, donde hago una propuesta que es similar a la que expresó el diputado Kicillof y que de alguna manera la enuncié frente al ministro Pratgay cuando le hice las preguntas en ese momento. Evidentemente, el canje 2005, que para el en su momento diputado Pratgay había sido ruinoso para el país, es mucho más barato que este acuerdo que se está proponiendo en estos momentos, infinitamente más barato. Si aquel era ruinoso, este es ruinosísimo, este es inaceptable. Entonces, ¿por qué no ir con una propuesta? Porque son los límites que quien tiene la potestad de negociar la deuda, que es este Congreso, y que le fija límite al Poder Ejecutivo, que le dice, mire, estamos dispuestos a pagarle lo mismo que hubieran cobrado si hubieran entrado en el 2005 con todos los cupones que se devengaron a lo largo del 2005 hasta aquí. No, le juego lo que quiera que no, señor Barletta, es infinitamente más barato, no hizo la cuenta. ¿Cuánto sale? 140, 150. Sí, infinitamente más barato. Además, mire, si fuera como usted dice, ¿por qué no la aceptarían? La aceptarían y estaríamos de esa manera evitando todo riesgo de contaminación y de que alguien nos pudiera pedir algo. Si esta propuesta es más cara, si a los buitres le convendría más que la que el gobierno argentino le está haciendo, no entiendo por qué no la aceptaría. Si la aceptaría, quedaría despejado absolutamente el riesgo de que el otro 93% pueda alegar que ha sido engañado con un compromiso que el Estado Nacional había tomado y que no ha cumplido. Por lo tanto, insisto en que el proyecto que presento propone pagarle a quienes quedaron fuera de los canjes 2005-2010, como si hubieran ingresado en el momento original en el que el Estado argentino
le ofreció a todos sus acreedores igualdad de trato. No voy a abundar mucho más porque hay un montón de cosas que ya fueron dichas, muchas fueron ampliamente explicadas en cuanto a los perjuicios que tendrá para nosotros este arreglo, pero me quiero permitir un par de consideraciones más. Tanto ayer con los expertos o personas que fueron invitadas a exponer, como hoy en las intervenciones de muchísimos diputados, aparece con claridad que no se trata de buenos muchachos, sino de buitres. Ayer hubo gente que dijo carroña, usureros, etcétera, etcétera, ¿no? Los calificativos, hoy mismo aquí, otra vez el diputado Sánchez dijo con toda claridad que se trata de lo peor de lo peor. Resulta llamativo que estemos aceptando que lo peor de lo peor logra que el mundo nos aísle, nos niegue créditos, nos prohíba el acceso al financiamiento y nos castigue porque estamos resistiendo a una acción que lo peor de lo peor, la carroña financiera internacional, nos quiere imponer. Me llama la atención que se pueda estar diciendo que estábamos aislados del mundo y queremos entrar en el mundo, cuando hemos obtenido el apoyo del mundo, el G77, las Naciones Unidas, todos los organismos regionales, CELAC, UNASUR, etcétera, han apoyado a la Argentina, y entonces no sé dónde estamos aislados del mundo. Estamos enfrentados efectivamente con la justicia de los Estados Unidos. Ahora, si ustedes creen que la justicia de Estados Unidos es el mundo, fenómeno. Pero no digan que estamos aislados del mundo. El mundo se ha pronunciado a favor de la posición de la Argentina. Y eso debería darnos fortaleza para tomar este Parlamento una decisión que ratifique esa postura y que vaya nuevamente a negociar diciendo esto es lo que el Parlamento argentino ha autorizado. Hasta aquí nosotros podemos llegar. Y esto es acordar en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables y evitar todo riesgo de contaminación, de reclamo posterior y dar por terminado definitivamente el tema de la renegociación de la deuda externa. Finalmente, pero me las voy a guardar para cuando lo tratemos en el recinto, un montón de citas, algunos siguen siendo funcionarios hoy, de la panacea que iba a ser el blindaje primero y el megacanje después. La alegría del presidente de la Rúa anunciando que habíamos entrado por fin en la etapa del crecimiento y que ahora iba a venir todo lo que tenía que venir. La felicidad y el trabajo para todos que iba a aparecer a partir de los capitales que iban a entrar en cantidades maravillosas, porque este era el acuerdo que ponía al país en el mundo nuevamente. Y tengo una perlita, que también se las voy a leer el día de la sesión, que es una propuesta que la Asociación de Bancos Argentinos, que no es la misma que esta, en aquel momento era absolutamente la de los bancos extranjeros, aunque se llamaba de bancos argentinos, le presentó a la dictadura militar en 1978 con un proyecto de organización nacional, era que el aporte que hacían al modelo de país. Entre paréntesis, quiero decirle que en el capítulo legislativo decía, por ejemplo, que los legisladores no podían proponer leyes, solo podían tratar aquellas que venían enviadas por el Poder Ejecutivo. Es decir, Ah, sí, gracias, exactamente. Usted nunca propuso ninguna ley y no se aprobó. Mala suerte que tuvo, qué mala suerte que tuvo, qué mala suerte que tuvo. Qué mala suerte que tuvo. Es decir, que no se aprobó ninguna ley presentada por la oposición. Ninguna ley. Ninguna. No creo que tenga razón. No creo que tenga razón. No tenga que tenga razón. ¿La de? Ah. Sí, yo también presenté leyes que no se aprobaron. Eso no quiere decir lo contrario. Y está bien. Y yo presenté una ley de servicios financieros que no la trataron. Y hay infinidad de leyes que no trataron. ¿Qué tiene que ver? Vuelvo a repetir.
vuelvo a repetir, porque creo que es importante. En aquel proyecto 1978, los bancos que formaban esa asociación son esos bancos amigos que ahora nos van a venir a dar una mano y nos van a prestar. Desde luego, establecía una serie de principios. Cuando hablaba de la economía en general, decía establecer como instituciones básicas del sistema económico la implantación de una auténtica economía de mercado y la transformación de un Estado intervencionista en un Estado estratega. Y desde luego planteaba lograr la estabilidad monetaria, eliminar la inflación, etcétera, etcétera, promover el indispensable crecimiento de la productividad del sector económico privado, es decir, todas estas cosas de las que se está hablando. Interconexión con los grandes centros financieros mundiales a fin de permitir que la economía argentina disponga de los recursos adecuados en cuantía y modalidad indispensables para proseguir con su desarrollo económico. Nada nuevo hay bajo el sol, hemos escuchado esto a lo largo de la historia. Los créditos, endeudarse, como dijo Kicillof hace un ratito, no es malo en sí mismo. El asunto es con quién se endeuda uno y para qué. Una cosa es tomar deuda con organismos financieros internacionales, con estados, para desarrollar proyectos de infraestructura, proyectos que hacen al desarrollo nacional, y otra es abrir libremente el país a la entrada de capitales que solo vienen si se le dan condiciones excepcionales. Y esas condiciones excepcionales siempre tienen que ver con bajos salarios, con desregulación laboral, con bajos impuestos y con facilidades para llevarse la plata cuando quieren. Y si ustedes están esperando que con eso el país resuelva los problemas y que con eso tengamos pleno empleo y que con eso se construya la pobreza cero, me parece que están profundamente equivocados. Muchas gracias, señor presidente.